acuerdo nivel de eso, pero sutileza. bueno. 8:30 de la mañana. Bueno, vamos a abordar, me parece que es el tema principal, por dos razones. Por el volumen de guita que involucra, 1.200 millones de dólares, por la retirada de una empresa española del mercado argentino como es Telefónica, por tratarse de un tema tan sensible en el mundo moderno como son las telecomunicaciones, y porque atraviesa nuevamente la posibilidad que se dispare una pelea entre el gobierno nacional y el grupo Clarín, como ya hubo en tiempos del kirchnerismo. Martín Becerra es especialista en estos temas, investigador principal del CONICET. ¿Cómo andas, Martín? Buen día. Hola, hola María, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ¿qué decís? Yo estoy perpleja. Bueno. Hace un rato escuchábamos a Víctor Hugo Morales elogiando, obviamente, que están las antípodas ideológicas de Milei, pero dice, qué bien que se le atrevió. Bueno, es una gran diferencia con las concentraciones de mercado que protagonizó el Grupo Clarín en este siglo. Antes de la compra de Telefónica, que ya además está anunciada como un hecho consumado, a pesar de lo que dice el presidente Milei. Antes de esta concentración, Néstor Kirchner en 2007 había autorizado la fusión de Multicanal y Cablevisión, y Mauricio Macri en 2017, 10 años más tarde, había autorizado la fusión de Cablevisión y Telecom. Esas eran grandes concentraciones. Esta compra de Telefónica por parte de Telecom es la concentración más grande de la historia argentina en materia de información, comunicaciones. Así que es muy resonante, pero además la diferencia, como te decía, es que aquellos presidentes, Kirchner en 2007, Macri en 2017, lubricaron, facilitaron, habilitaron incluso con cambio normativo esas concentraciones, mientras que ahora Milei lo que dice, salió con los tapones de punta, él y con un comunicado oficial la presidencia y todo el entorno, planteando que van a tratar de evitar esta concentración porque es una concentración que demanda sí o sí la intervención de dos órganos estatales que son el ENACOM y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que pueden o bien autorizar plenamente la compra o bien autorizarla parcialmente, es decir, poniéndole condiciones, o pueden directamente desautorizarla. Así que esta es un choque de trenes en donde para Clarín, para Telecom y para Telefónica, la operación está concretada, pero para Milei, para el presidente de la República, no. Hacíamos recién, Martín, hace un ratito fuera de aire con David, un repaso, ¿no? Si uno tuviese que pensar al Grupo Clarín del 83 para acá, ¿no? Llega a la democracia básicamente con el poder del diario Clarín, diario que era muy popular, ¿no? Que vendía cuando el diario de papel tenía otra fortaleza. Se extiende a las radios con Alfonsín, con Radio Mitre, obtiene la licencia de Radio Mitre. Con Menem obtiene la licencia de... Canal 13 y licencias de canales de televisión del interior del país. Ahí empieza después con el negocio del cable. De la mano del negocio del cable, con el fútbol se mete y agarra el negocio del cable, ¿no? Después, con Néstor Kirchner, fusiona las dos grandes empresas de cable bajo el Grupo Clarín, Cablevisión y Multicanal. Después empieza supuestamente... Al querer llegar a Telecom y con el bloqueo del kirchnerismo, de la llegada del grupo a Telecom, se supone que ese fue el punto de quiebre. Después viene Macri y les habilita Telecom. Y ahora está Milei ante la disyuntiva de darle todas las telecomunicaciones. Sí, está perfecto. Yo agregaría una cuestión que me parece que es muy importante en la consolidación de Clarín como grupo, de lo que fue un diario a su transformación en grupo, que tiene varias décadas esa transformación, que es que Clarín sale de la dictadura siendo socio del Estado en papel prensa, sociedad que todavía hoy existe y que es bastante anómala en términos internacionales, y además con, en aquel momento, la agencia DIN. Pero es cierto que durante este siglo, durante los últimos 25 años, Clarín se consolida en mercados convergentes. Aparte de todo lo que acabas de recordar, que es correcto, que es tal cual, Clarín avanza mucho también en conectividad fija a Internet, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan Guillermo Moreno diciendo Fibertel ya no existe, cuando era funcionario del gobierno de Cristina, quiero decir? Así que yo diría que es un grupo que ha sabido aprovechar la transformación digital de las comunicaciones
Y además, otra cosa que hay que reconocerle, vos sabés que yo en general tengo una mirada crítica, obviamente, de todos los actores corporativos y también de Clarín, pero hay que saber reconocerle que ha llevado pulseadas con actores internacionales como Telefónica, hasta ahora absolverla como si fuera un Pac-Man, y con Telecom, y con Claro de Carlos Slim, ha llevado una pulseada muy exitosa en el Claro. mercado doméstico, no así en su proyección latinoamericana. Claro, porque claro, cuando tenía Clarín y tenía papel prensa, tenía el insumo del papel, ¿no? Entonces los medios más chicos, en su momento ámbito financiero, decían, che, a mí no me vende papel al mismo precio que le cuesta Se lo vende a sí mismo. se lo vende a sí mismo, o le dice a las grandes empresas, si avisás conmigo, no podés avisar si avisás con ámbito, no podés avisar conmigo, era la denuncia. Después decían, bueno, tiene el fútbol, entonces solo se lo da a su propio cable, Claro. el fútbol. Entonces utiliza la licencia de fútbol para crecer con cosas. Después decía, tiene TN, entonces ¿qué hace? Mete a TN entre Canal 13 y Telefe en la Telefe. grilla para tener una posición en la grilla que la beneficia mucho respecto de otros canales de cable que le compiten. Y así sucesivamente, ¿no? Uno puede ver un montón de circunstancias en las cuales decís cómo usa esa situación de estar en múltiples lugares para maximizar su beneficio, ¿no? Y una pregunta de esto, ¿no, Martín? Que te quería preguntar igual, ¿qué es esto también? ¿Cuánto de todo el mundo de los negocios tiene que ver con el contenido? ¿Cuánto el contenido del diario Clarín o de TN o eventualmente el Canal 13, que en esto ya es un jugador no tan importante, me parece, cuánto de ese contenido está sujeto también o al servicio de estas batallas que va dando? Yo creo que es la pregunta y me parece que nos lleva a un momento clave, me parece, de la evolución del Grupo Clarín en sus 75 años de historia, que es justamente el cambio de siglo XX a siglo XXI, porque hasta fines del siglo XX, las unidades de negocios que mayores ingresos le reportaban al grupo era la creación de contenidos. El diario Clarín, que vendía Los más clasificados de de 1 millón de papel. ejemplares los domingos. Claro, Sí, y los clasificados. Claro. Solamente los domingos, en Sí. 1998, recaudaban más de $1 millón en clasificados, sin contar la venta de publicidad, la venta de ejemplares, y solo del diario Clarín. Entonces, Clarín apostaba y tenía verdaderamente mucha robustez en la creación de contenido periodístico, entre otras cosas porque era un gran negocio. Ujú. Con el cambio de siglo, el negocio, los mayores ingresos del grupo pasaron a ser la conectividad de hogares, es decir, cablevisión, Ujú. multicanal, para decirlo. Multicanal, luego se pusieron con cablevisión. ¿Por qué conectividad de hogares? Porque en lugar de crear contenidos, lo que haces es tirar cables que conectan hogares. Por supuesto, la pregunta que vos haces ¿es condición de posibilidad para que distintos gobiernos de distintos signos políticos autorizaran ese crecimiento, el hecho de tener contenidos? Y la respuesta es sí, clamorosamente sí. ¿Por qué? Porque justamente ni Claro de Carlos Slim, que tiene una billetera mucho más grande que la de Clarín, ni Telefónica, que en su momento también tenía una billetera mucho más grande que Clarín, pudieron expandirse del modo que se expandió Clarín. Es decir, la creación de contenido, sus unidades periodísticas, aunque den pérdida, sin embargo, le permiten a Clarín lubricar una relación con gobiernos, presionar, establecer buenas condiciones de diálogo, eventualmente de temor, de miedo, le permiten tener acceso a cambios regulatorios que incluso grandísimas corporaciones como las que te mencioné no han tenido. Entonces, ahí yo creo que se invirtió la ecuación interna y hoy, bueno, por lejos, son las telecomunicaciones lo que le dan sus mayores beneficios y no los negocios periodísticos. Estamos charlando con Martín Becerra, investigador principal del CONICET, especialista en medios, como él dice, a partir de un anuncio que el grupo ya dio como un hecho consumado, Telefónica de Argentina anunciando la venta al grupo Telecom de su operación en la Argentina. Lo cual además rompe el legado de lo que fue la principal, porque todo esto hay que mirarlo con un poquito de perspectiva histórica, la principal
privatización de la época de Menem, ¿no? Ahora que volvió toda la onda del menemismo y todo, arrancó con la telefonía de la mano de María Julia Alzogaray y era como la privatización emblemática de un cambio de época, era la de los teléfonos. Y ahí dividen en dos digamos, al sector de las telecomunicaciones y genera desde entonces que estaba Telefónica, o sea, es una empresa que está de la época de las primeras privatizaciones importantes del gobierno de Menem. Sí, desde 1990, efectivamente. Ahí es cuando se privatiza Entel, y Telefónica se queda con la parte sur de la Argentina, Telecom con la parte norte. Incluso firmaron un contrato, esto es muy interesante, firmaron un contrato con el Estado argentino por el cual se comprometían durante 99 años, esa fue la privatización de Entel, es decir, que va a vencer en el año 2089, 2089, bien digo, ¿no? Sí. Sí. Durante 99 años, su único objeto de explotación debía ser la telefonía. Es decir, no podría tener medios de comunicación, claro, Telefónica ni Telecom. Y vos sabés que Telefónica fue dueño de Telefe. Bueno, Telecom de Clarín es dueño claro, de había una muchos idea de medios comunicación. separar el negocio, los medios de comunicación del negocio de las telecomunicaciones. Bueno, eso no pasó. Ahora, tengo una pregunta, porque decías, Martín, ¿no? Decís, bueno, uno ve distintas circunstancias en las cuales Clarín utilizó como su poder de fuego, de contenido de sus medios para ir condicionando, presionando o lo que fuere respecto de sus negocios, otros negocios. Ahora se da una situación muy rara, porque hoy en día, no sé si es porque Milei está más basado en redes y le importan menos los medios tradicionales. Milei dice, yo esta pelea la voy a dar, o por lo menos amenaza con darla. Dice, che, yo no los aprobé, me parece que no lo voy a aprobar, etcétera. Ahora vos ves la pantalla de TN, el diario Clarín, y son todavía medios que, digo, hay un montón de colegas que hacen su laburo, o Alejandro Borstein le molesta muchísimo a Milei con sus columnas. No digo que sea lineal esto, pero vos no ves un diario en guerra contra Milei, no ves un diario duro contra Milei consistentemente, y ves a Jonathan Viale, que es quizás de los periodistas más afines al gobierno, ayer sentado, por ejemplo, con Diego Santilli, con Carlos Rucauf, digamos, el horario central político de TN es muy amigable para Milei hoy. Entonces, por un lado ves un diario un grupo que da la sensación, distinto por ahí es el tema de Mitre, sé que Bonelli no les encantaba y acaba de ocupar el lugar que tenía la Nata en la media mañana del grupo de Radio Mitre, con lo cual digo, no es una situación uniforme, no me gusta hablar así de los medios, pero me da la sensación de que el grupo todavía no le está mostrando los dientes en términos de contenido a Milei. Exactamente, coincido. De hecho, tiene, como vos decías, algunos animadores de su pantalla y de la radio que son muy amables con el gobierno. De hecho, se prestan a la manipulación y a la edición de sus entrevistas por parte de funcionarios del propio gobierno. Y tiene segmentos que sí, que son más críticos o que hacen una crónica del impacto que tiene el aumento de precios en la verdulería. O sea, coincido con vos, Clarín tiene un juego más abierto, novedoso para quienes seguimos estos temas, porque en general ha estado o muy embanderado a favor o muy embanderado en contra. Sí, además estaría diciendo que hay gobiernos. Claro, pero no plantea por ahí ataques a la libertad de prensa, digo, los temas a los cuales era más sensible en el kirchnerismo, o mismo a EA, digo, la idea de un ataque a los empresarios, no ha tenido ese tipo de reacciones para nada. Para nada. De hecho, vos mencionabas a Bonelli, que es una figura, un columnista, es la voz económica del Grupo Clarín, y Milei lo ha maltratado a él y a su familia. Total. En la pantalla de TN, además. Sí. Bueno, a mí me parece no han defendido ni a los propios, sí, es verdad. Ni a los propios. No, ni a los propios. Es raro, es desconcertante. Te quiero decir, mi hipótesis sobre eso es que Clarín, como tiene abierta esta compra de Telefónica, no puede quemar todas las naves con el gobierno, porque necesita la autorización de estos dos entes del Estado. Sin esta autorización, sin la autorización de ENACOM, irónicamente, es una de las modificaciones que hizo Milei por decreto, es decir, si el ENACOM no se pronuncia sobre esta compra, la compra queda autorizada, pero la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia sí tiene que decir algo sobre esta compra, y por lo tanto, al estar abierta esa puerta, Clarín no puede quemar las naves como sí lo hizo en su momento con los gobiernos de Cristina Fernández.
Martín Becerra, investigador principal del CONICET, especialista en medios. Para los que seguimos estos temas mucho más vos que yo, se abre un capítulo fascinante, realmente. Apasionante. Gracias, Martín, como siempre. Gracias, María. Hasta luego. 15 minutos para las 9 de la mañana. Ustedes tienen